Padre Celestial, Padre hermoso, Señor precioso, te damos gracias, Papito Dios, por esta noche tan preciosa que nos has dado. Gracias, Señor, por este maravilloso día en donde hemos visto tu misericordia, Señor, donde hemos visto tu presencia, donde tu providencia se ha manifestado en nuestras vidas, Señor Jesús. Dios mío, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha decidido en su corazón, Señor, compartir de este tiempo no con un hombre, Señor, sino contigo, en donde están en la búsqueda, Señor, de ti. Porque tú eres, Señor, lo único que nos puede saciar, Señor. Porque tu palabra dice que vayamos a ti, todos los que estemos trabajados y cargados, Señor. Que vayamos y busquemos de ti, Señor. Porque tú eres la verdad, porque tú eres el camino, porque tú eres la vida, amado Jesucristo. Dios mío, te doy gracias por cada persona que en un futuro, Señor, pueda llegar a escuchar esta hermosa oración, que sea de edificación para mis hermanos, así como lo ha sido y lo es en mi casa y en mi vida, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, que no sea interpretación mía, ni de mis labios, ni de mis pensamientos, Señor, sino que venga sustentado en la palabra, pero sobre todo guiado por el precioso Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por las tribulaciones, te doy gracias por los problemas, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos sucede, Señor, tanto bueno como malo. Sabemos que son tiempos muy difíciles, Señor. Estamos pasando por una terrible pandemia, Papito Dios, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos en búsqueda de ti, Señor, de nuestro único Salvador, del único que podemos depender, Señor Jesús. Solo de ti, Papito Dios. Dios mío. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Pongo sus corazones, Papito Dios. En esta noche te pido, Señor, que ninguna distracción pueda entrar en sus vidas, que nada que los aleje de ti, Señor, de esta comunión que tú has previsto para esta noche, sea hecha por el enemigo, Señor. Bendice, Señor, estos equipos, esta internet, Señor, este audio, para que sea llevado a lo más recóndito, Señor, y hasta la última persona que tú escojas, Señor. Con temor y temblor, Señor, yo me hago a un lado para que sea tu Espíritu Santo quien nos comparta de la palabra de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos. En la enseñanza de esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo. Hemos venido realizando una serie de estudios muy hermosos, muy profundos. Ustedes pueden encontrarlo, como les dije anteriormente, en la página del Facebook de Más que Vencedores en Cristo Jesús o en YouTube. Ahí pueden encontrar los estudios, van a encontrar unos estudios del libro de Mateo que hemos venido haciendo, también del Apocalipsis y de las enseñanzas que el Señor nos ha traído. Hoy nos compete estudiar el capítulo número 6. Les pido que por favor tomen sus espadas, tomen sus Biblias, porque de esa manera es que la podemos estudiar. No importa si de pronto no tienes una Biblia cristiana, no importa si no es de X o Y denominación. Si tienes una Biblia católica, tómala, cógela, y con eso vamos a estudiar la palabra de Dios. Acompáñame en esta hermosa noche para degustar y aprender de él. Vamos entonces, amados hermanos, a ir al libro de Mateo, como les decía, capítulo 6, y vamos a estudiar de los versículos 5 al versículo 15. Esta parte de la palabra sigue con el estudio del Sermón del Monte, uno de los estudios más importantes que el Señor Jesucristo nos dejó desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Para los que de pronto no han tenido la oportunidad, voy a recordarles así rápidamente que hemos estudiado. Hemos visto en el capítulo 5, que es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hemos visto cómo el cristiano, la iglesia, es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Hemos también visto, por la gloria de Dios, cómo el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento y cómo Él no vino a abolir la ley, no vino a cambiarla, sino a cumplirla en su totalidad. Él es el cumplimiento de la ley. También vimos una gran enseñanza sobre Jesús y la ira, cómo Él nos exhorta
para que nosotros no guardemos en nuestro corazón ningún tipo de resentimiento sobre nadie, así sea un familiar, sea un desconocido o aún más un enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que cualquiera que llegue a enojarse contra su hermano será culpable de juicio. Y un juicio en el sentido de muerte, que cuando yo guardo rencor en mi corazón es como si asesinara a esa otra persona. Entonces acá el Señor empieza con una serie de estudios referente a la moralidad, en cómo es que el cristiano debe comportarse y dar un testimonio de que verdaderamente es nueva criatura y que el Señor ha cambiado su vida, no para envanecerse, no para que otras personas digan, esta persona es muy santa, esta persona, mejor dicho, está más allá de los otros. No, sino para dar testimonio de Cristo, del poder y de la misericordia y gracia que hace Dios cuando entra en el corazón de cada uno de nosotros. También estudiamos sobre Jesús y el adulterio, cómo el Señor nos exhorta y nos invita para los que estamos casados, que respetemos a nuestra esposa, que es un pecado gravísimo el adulterio. Y pues conjunto va con la fornicación. Y por ende el Señor Jesús después sigue con un estudio sobre el divorcio. Y que aunque el Señor en su palabra solo autoriza una manera en la cual una persona se puede volver a casar o se puede divorciar, es importante entender que Dios no quiere eso. Dios es un Dios de amor, es un Dios de familia y Él no quiere la separación. Eso es algo muy importante. También estudiamos sobre los juramentos y que no debemos jurar el nombre de Dios y tomarlo tan a la ligera, que es muy importante que valoremos el nombre de Dios, que el hecho de tomar y decir e invocar el nombre de Dios es una gran responsabilidad para la persona que lo dice y que cuando lo hace a la ligera tiene una consecuencia y normalmente pues eso se ve evidenciado en el castigo, en las consecuencias en la vida de la persona a la cual toma por ligerez el nombre del Señor, tanto Jesucristo como Dios Padre y Espíritu Santo. Vimos también la enseñanza sobre el amor hacia los enemigos. Y aquí es muy importante porque esta enseñanza nos reconforta y nos exhorta a la vez en el hecho que no solamente debemos amar a nuestra familia porque eso no tiene nada de bueno. Yo amo a mi hijo, pues claro, porque es mi hijo. Pero el verdadero amor es el que se manifiesta hacia los enemigos. ¿Por qué? Cuando Cristo dio su vida en la cruz, todos, absolutamente todos, éramos enemigos de Dios. Y Cristo es esa reconciliación entre Dios Padre y nosotros. Él se coloca en la mitad, ¿sí? Justificándonos frente al Padre de que ya nosotros no somos culpables de esos pecados, no porque seamos santos, sino porque el Señor Jesucristo ya pagó por el precio de esos pecados. ¿Cuál fue el precio? Su vida, su sangre, el cual fue derramada por cada uno de nosotros. Es importante que entendamos que asimismo como Él dio su vida por los enemigos, porque todos nosotros éramos los enemigos de Él, pues asimismo Él quiere que nosotros lo hagamos y que si tenemos algún problema con algún enemigo, aunque el cristiano, un verdadero cristiano, entiende que no tiene enemigos en la carne, sino que sus enemigos son espirituales. Allá, si vamos a la palabra de Dios, recordemos que no tenemos la enemistad contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra qué? Contra potestades, contra principados, contra gobernantes de las tinieblas y contra huestes de maldad. Eso me dice el libro de Efesios. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Y el Señor nos dio un gran ejemplo, perdonándonos a todos nosotros y dándonos la posibilidad que con solo el hecho de creer en Él, de recibirlo en nuestro corazón, seamos salvos. No tenemos que hacer nada. Nosotros no somos salvos por obras. Nada que haga el hombre lo va a justificar frente al Padre. Lo único que puede hacer el hombre para recibir la vida eterna es arrepentirse de corazón. ¿Y cómo sabemos que nos arrepentimos de corazón? Porque dejé de hacer lo que hacía en mi vida mundana. El que tomaba, deje de tomar.
El que fornicaba deje de fornicar, el que adulteraba deje de adulterar, el que robaba ya no robe más y ahora siga el camino de Dios. Y la última enseñanza que vimos fue el capítulo 6 sobre el Jesús y la limosna. Como el Señor nos dice que no debemos aplaudir cuando hagamos una obra, porque es importante entender que aunque el hombre no es salvo por obras, las obras son la consecuencia de que una persona ha sido salva. ¿Por qué? Porque si yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y yo veo una persona que está sufriendo, que no tiene que comer, que necesita de pronto que lo visiten en un hospital, en una cárcel, si está falto de amor, de una persona con la cual hablar, bueno, tantas situaciones, pues nosotros lo debemos hacer. Eso demuestra que yo soy una nueva criatura, ¿cierto? Entonces Dios nos dice que cuando hagamos cualquier tipo de obra, no estemos esperando que los otros nos aplaudan, que los otros nos digan qué bien, cómo lo haces de bien, qué bonito, eres muy bueno. No, porque eso era lo que hacían los fariseos. Ellos esperaban que los otros escucharan, se dieran cuenta de lo que hacían, de los diezmos, de las ofrendas, de las limosnas, de que le daban mercados a la gente. Pero en sus corazones verdaderamente no había amor por el prójimo. Entonces el Señor, siguiendo con este tema de el aprendizaje sobre cómo debe actuar el cristiano, pues nos trae el día de hoy esta enseñanza sobre Jesús y la oración. Me tomé un poco de tiempo para volverlos a colocar en el tema, en el contexto y sepamos el Señor Jesucristo de qué nos está hablando y a qué es lo que hace referencia este aparte de la escritura. Ahora sí vamos a leerlo. Vamos nuevamente, Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. El título en sus Biblias debe ser Jesús y la oración. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así. Y vamos a ver si esta oración la hemos escuchado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, amados hermanos, como hemos visto, es un texto un poco, podríamos decir, extenso, pero que trae una enseñanza muy, muy profunda.
Vamos a ir desglosando cada versículo para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es eso de la oración. ¿Será que estoy orando bien? ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que estoy haciendo como los fariseos o como Dios quiere? ¿O qué es lo que quiere el Señor con esta enseñanza? Quiero decirles que es una enseñanza un poco extensa, pero vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo llegar a escudriñar la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, después de la enseñanza de la limosna, el Señor Jesús entra en un tema muy, pero muy importante para todo creyente. Es importante entender que un creyente que no ora no es un creyente. Un cristiano que dice, no, yo soy cristiano, pero no ora, no le dedica tiempo a Dios en las mañanas, en la madrugada, y que no pone sus decisiones en manos de Él para que Él sea el que le guíe, pues verdaderamente este hombre no es todavía una persona que haya nacido de nuevo, porque la oración es primordial y es un área en la que debemos trabajar, y el Señor Jesucristo quiere que en este audio, en esta enseñanza, aprendamos a hacer. No se guíen por quien les habla, sino guíense por la palabra de Dios. Entonces, aquí en esta enseñanza vamos a aprender unos temas muy importantes. Vamos a aprender 5 cosas muy valiosas que espero se puedan llevar esta noche. La primera es que no debemos orar como los hipócritas. Eso está en el versículo 5 que ya vamos a estudiar. La segunda es que debemos orar en el secreto. Ya vamos a ver qué es eso del secreto. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo con eso de que debemos orar en el secreto? Ahora, cuando oramos en el secreto, viene la tercera enseñanza, y es que no debemos usar vanas repeticiones. Hay muchas veces que repetimos y repetimos lo mismo y solamente estamos hablando como un lorito, pero verdaderamente no estamos teniendo una comunión con Dios. Y pues Dios nos va a enseñar, el Señor Jesucristo nos va a decir cómo debemos orar para que esto no nos suceda. También vamos a aprender que la oración es un ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo oraba sin cesar. La palabra dice que se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, y iba en el secreto, o sea, iba solito y oraba al Padre. Y podría durar noches enteras, días enteros orando. Si Él lo hizo, claramente es un ejemplo que nosotros también lo debemos hacer. Y la última enseñanza, y no por última menos importante, es que nosotros debemos perdonar a todos los que nos ofenden. No importa quién sea, sea nuestra familia, sea un amigo, sea un conocido, sea nuestra pareja, sean nuestros hijos, nuestros padres, ¿sí? O nuestros enemigos, el que sea. Un cristiano se diferencia de una persona del mundo porque no le guarda rencor a nadie. Todas esas cargas se las entrega el Señor. Entonces fijémonos que hay unos temas muy importantes, muy profundos, que el Señor trae con esta palabra. Como lo vimos también en la enseñanza de la limosna, la oración y el ayuno deben ser actos para la exaltación de Dios. No tomemos estas acciones para exaltarnos a nosotros mismos, porque ese es el primer error que cometemos. Hay veces oramos y queremos que los demás nos escuchen y ven como que oraciones muy elaboradas, como que con muchos versículos, con muchas citas, con muchas cosas abstractas, pero verdaderamente cuando vamos a ver cuánto hay de sinceridad y honestidad en el corazón, más bien como poco. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que así sea una conversación no tan larga, corta, pero que sí sea de nuestro corazón, como si le estuviéramos hablando verdaderamente a ese amigo confidente, a ese que no importa lo que le digamos, no nos va a juzgar, sino que por el contrario nos va a escuchar y nos va a ayudar a corregir eso en lo que de pronto podemos estar mal. O nos va a decir, sigue así, lo estás haciendo bien,
buen siervo. Eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Muy importante. Entonces, como les digo, la exaltación debe ser siempre para Dios. El propósito de que el ser humano exista es para darle gloria y honra a Dios. Ese es el propósito número uno. Todo creyente no vive para sí mismo, sino vive para Dios, para exaltarlo, para glorificarlo, para darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Claro, algunos dirán, pero es que usted no conoce mi vida, David, usted no sabe todo lo que me ha tocado vivir y lo que actualmente estoy viviendo. Y en efecto, puede, y es así, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, porque la palabra me dice, es que yo debo descansar en el Señor Jesucristo. Que por más difícil que sea la carga y la prueba, Él no me va a dar a mí algo que yo no pueda hacer, que yo no pueda soportar. Dice la palabra y el Señor Jesucristo que su yugo, que su carga es ligera. Pero eso no quiere decir que entonces debemos relajarnos. Por eso entra aquí el estudio de la oración. Entonces vamos a estudiar nuestro primer punto y nuestra primera enseñanza. ¿Cuál es? No orar como los hipócritas. Y vamos a volver a leer el versículo 5 para volverlo a recordar y entenderlo mejor. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el mensaje inicialmente está dirigido a los escribas y los fariseos. De pronto, para los que no tienen muy claro quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos, ellos eran grupos de judíos. Recordemos que el Señor Jesucristo era judío. Entonces, este mensaje inicialmente iba para ellos. ¿Y por qué hacían esto? Pues básicamente porque ellos creían que por estar en pie en las sinagogas y en el templo, que era donde se congregaban, y que todos escuchaban sus elaboradas oraciones, Dios ya los escucharía. Que definitivamente por el hecho de ser judío ya eso era, ya eran salvos y que no necesitaban hacer absolutamente nada más. Y pues verdaderamente debemos entender que esto no es así. No debemos hacer alarde de absolutamente nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos. Y mucho menos debemos aparentar ser espirituales cuando no lo somos. Aquí hay algo muy importante, y es que cuando uno está en público, normalmente se le facilita orar. Cuando está en público, podemos encontrar personas que pueden durar horas hablando supuestamente con Dios. Pero cuando están en lo secreto ya vamos a ver que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos en público queremos que los otros nos vean, queremos resaltar, queremos estar como en ese escalón arriba de los demás, cuando nosotros somos iguales. No importa si una persona es pastor, no importa si eres nuevo en la fe y llevas 24 horas, no importa si llevas 10 años, 20, 30 años en el Evangelio, eso no importa, todos somos iguales y Dios nos ama de la misma manera. Por eso Él quiere lo mismo para nosotros, para todos. ¿Y qué es eso? Que seamos salvos. Pero entonces, aquí el Señor Jesucristo nos dice no orar como los hipócritas, porque verdaderamente los fariseos y los escribas eran hipócritas, porque se paraban en las calles y empezaban a orar y a gritar y a exhortar, pero lo que ellos oraban y lo que ellos decían no eran lo que hacían. Entonces ahí hay un problema con el cristiano, y es que para el cristiano o para el que se llama ser cristiano, es muy fácil de pronto decir, oiga, usted debe levantarse temprano, oiga, usted no debe tomar, oiga, siempre juzgando. Pero cuando vamos a ver la vida verdadera de ese cristiano, nos damos cuenta que no es así, que no es como tan cierto eso que él habla en su vida. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, escuchen lo que hablan los fariseos y los escribas, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo contrario a lo que decían. Y nosotros como cristianos debemos tener algo claro. Y es que nosotros debemos tener coherencia en tres aspectos. El primero,
en lo que yo pienso. Debo ser coherente con mi pensamiento. Debo ser coherente con lo que yo digo, con lo que yo hablo. Y debo ser coherente con lo que hago. Yo no puedo hacer una cosa cuando estoy pensando otra. O yo no puedo decir algo cuando estoy haciendo otra. Eso es ser hipócrita. A eso es a lo que se refiere el Señor. Es muy importante que lo entendamos. Es mejor quedarnos callados, no decir nada, ¿sí? No decir absolutamente nada, a de pronto pasar un mal rato en donde nos van a juzgar por hipócritas, en donde nos van a decir, usted dice esto, pero usted hace todo lo contrario. Claro, todos tenemos áreas en que mejorar. Ningún cristiano es perfecto, claro que no. Y hasta en las mejores familias cristianas hay problemas, por supuesto que sí. Pero aquí lo importante es saber cómo las llevamos. Puede que a los demás no les guste, sí. Puede ser que en tu casa arreglen los problemas de una manera, puede ser que en la casa de tu hermano de otra y en la mía de otra, ¿sí? Pero lo importante es que siempre estemos sujetos a la palabra de Dios. Yo no debo estar sujeto al hermano. Por eso, tú que me escuchas, no debes confiarte de lo que te dicen las personas, sino lo que dice la palabra. Debes leerla para saber si lo que te dicen es verdad o no. Se supone y debería ser de esa manera que una vez acabada esta enseñanza, le dedicaran unos 10 minutos para mirar si lo que esta persona que les está hablando les está diciendo la verdad o si será que está tergiversando la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy elocuentes al hablar, hablan muy bonito, hablan hermoso, pero mire lo que el Señor dice, son hipócritas, porque están haciendo cosas totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, nosotros debemos entender que cuando nosotros oramos, no oramos solamente para que aquí en la tierra se cumplan peticiones, porque ese es el otro error. Que los fariseos querían que Dios les cumpliera sus deseos, pero acá en la tierra. Entonces le pedimos riqueza, le pedimos fortuna, le pedimos salud, le pedimos una serie de cosas que se pueden pedir, no digo que no, pero mucho cuidado en dónde estamos colocando nuestros ojos, en dónde está puesto mi corazón. Yo me estoy acercando a Dios y estoy orando a Él, estoy hablando con Él, solamente porque quiero que me haga un favor o porque verdaderamente yo quiero conocer de Él. Porque ahí es donde algunos pueden tener un choque con el Evangelio. Y es que dicen, es que yo le oro a Dios, yo le hablo y llevo años pidiéndole. Claro, amado hermano, pero ¿sabes por qué de pronto Dios no te ha contestado o no me ha contestado? Porque de pronto lo que le estoy pidiendo no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios. O sea que tus peticiones y tus oraciones van en contravía a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo. Él está en un eterno presente. ¿Qué quiere decir eso? Que para Él no existe el tiempo. No lo afecta el tiempo. Dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Esto lo único que hace es connotar que el tiempo es algo que Dios creó para el hombre y que el tiempo no afecta a Dios. Si nosotros vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 18 y leemos desde el versículo 10 al 14, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar y decir en esta hermosa noche para entender un poco más sobre no orar como los hipócritas. Dice el capítulo 18, versículo 10 al 14. Voy a leer desde el 9. Se llama Parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano es una persona que recolectaba los impuestos. Eso era un publicano.
Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano, mírelo ahí, juzgando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, o sea, el publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo, con esta parábola del fariseo y el publicano, nos dice que verdaderamente lo que importa es cuando nosotros hablamos de corazón con el Señor, que no se trata de creer que por nuestra palabrería Dios nos va a escuchar. No, Él quiere es un corazón contrito, Él quiere un corazón humillado, Él quiere un corazón que verdaderamente busca de Él, que se regocija en su presencia, que no quiere hacerle daño a los demás y que no se autojustifica. Señor, es que yo soy muy bueno. Mira que yo le compré un mercado a 30 familias. Mira, Señor, que yo doy los diezmos. Mira, Señor, que yo no le hago daño a nadie. Mira, Señor, mira, Señor. No, Dios lo sabe todo. El Señor quiere es que nosotros con humildad nos acerquemos a Él y que nos humillemos y que el Señor en su misericordia nos enaltecerá, pero no para que volvamos y cometamos el mismo error. El Señor nos enaltece y nosotros que volvemos y caemos. Eso es importante que nos lo llevemos hoy en nuestro corazón. El segundo punto y la segunda enseñanza de la noche es que la oración se debe hacer ¿en dónde? En el secreto. Entonces vamos a leer el versículo número 6 de Mateo capítulo 6, que es nuestro texto guía. Dice el Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es una secuencia del versículo anterior. Primero, no ser hipócrita. Y que, ¿cómo yo no soy hipócrita? Pues si el fariseo estaba en la calle, en las sinagogas, pues el Señor nos invita a que verdaderamente nosotros lo hagamos ¿qué? En el secreto. Entonces el Señor nuevamente nos exhorta a que le demos todo de nosotros, todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, toda nuestra vida le pertenece a Él. ¿Y cómo hacemos eso? Pues demostrándole a Él que verdaderamente nosotros no estamos apegados a lo material y que para nosotros es más importante una relación con Él. Entonces, cuando tú estás en lo secreto, en el secreto, debes entender que no es que Dios necesite en sí que tú le digas las oraciones porque Él no las sabe. Él sabe lo que hay en tu corazón, Él lo conoce. La palabra de Dios dice que Él sabe lo que vas a decir mucho antes de que lo hayas pensado. Dice que conoce hasta el último de nuestros cabellos, que nos entretejió en el vientre de nuestra madre y que ahí nos dibujó. Es hermoso. Entonces, no necesitamos alardear con otras personas, como lo decíamos anteriormente, sino ir a un espacio donde nos sintamos bien, donde nos sintamos cómodos. El Señor quiere que escojamos un lugar tranquilo. El Señor quiere que estemos donde nadie nos pueda molestar. Por eso ese lugar secreto casi siempre se usa en las madrugadas, ¿sí?
Es muy importante levantarnos temprano antes de ir a trabajar, sí, antes de hacer cualquier cosa y dedicarle tiempo a Dios para hablar con Él, para disfrutar de su presencia. Si necesitas llorar, si necesitas cantar, gritar, lo puedes hacer en tu lugar secreto. Pero esto debe ser un lugar tranquilo, donde ni tú molestes a nadie y donde tampoco nadie te moleste, donde estés tú y la presencia de Dios, porque ahí vas a experimentar verdaderamente la presencia del Señor, mientras que aprendes a convivir con Él ya estando en otros exteriores, ya estando en un trabajo, ya estando en una reunión y donde no se te es tan difícil desconcentrarte si estás hablando con el Señor, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que el Señor Jesucristo, ¿sí? Que es quien nos está enseñando esto, Él lo conoce todo. Por ende, ¿Él qué es? Él es omnisciente. Él lo sabe todo y ese es un atributo que solo lo tiene Él. Pero a la misma vez Él es omnipresente. Está en todo lugar porque está ahorita con nosotros. Pero apenas nos desconectemos y si vamos a orar va a estar contigo, ¿sí? Va a estar con tu papá, con tu mamá, va a estar con muchos creyentes que en este momento también están orando. Y también va a estar contigo. ¿Cómo lo hace? Con su atributo, con su presencia maravillosa, y por eso Él es Dios. Eso no lo puede hacer nadie, ni siquiera Satanás. Ese don no lo tiene Él, solamente lo tiene Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, dice el Señor que oremos en lo secreto, que oremos, que le dediquemos ese tiempo a Él y que Él nos recompensará en lo público. ¿Qué quiere decir eso de que el Señor nos va a recompensar en lo público? Y aquí es donde algunas personas desafortunadamente han tomado el Evangelio y lo han maltratado y lo han pisoteado. Porque dicen, ok, yo oro en lo público, en lo secreto, perdón, y empiezan. Entonces, Señor, como tú me dijiste que orara en lo secreto, entonces tú sabes que yo necesito que pagar esta deuda, tú sabes, Señor, que yo necesito este carro, tú sabes que necesito esta casa, tú sabes que yo necesito. Y parecemos una caja de pollitos, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Pero verdaderamente el Señor quiere es que nos deleitemos con Él, dándole gracias por cada situación en la que nos encontramos. Por eso hoy, hermanos, si tú tienes una situación muy difícil, si tienes una carga terrible, es el momento para que la entregues y se la dejes en las manos de Dios, en las manos del Señor Jesucristo, porque Él ya en la cruz dejó clavado eso, dejó clavado esa enfermedad, dejó clavado ese pecado, pero tú tienes que arrepentirte, tienes que buscarlo de corazón. De otra manera no va a cambiar tu vida, va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, no esperemos tampoco que Dios inmediatamente entonces nosotros oremos en el secreto, todo se cumpla, todo lo que necesitamos, nuestra vida cambie, ¿sí? Como el mago de la lámpara. No, Dios no es un mago. No, Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Lo que pasa es que Él es un Dios de procesos. Él es el alfarero, o sea, Él va amoldando y Él necesita amoldar al cristiano, ¿sí? Entonces, ¿por qué no cambia tu vida? Hay que revisar qué situaciones y qué cosas de pronto eh, no se están haciendo de la manera en que Dios quiere. ¿M? Y también en la que debes aceptar que es una situación difícil, como por ejemplo lo que estamos viviendo respecto al COVID y muchas personas que se han contagiado, pero te digo una cosa, amado hermano y hermana, esa no es la única enfermedad. La gente no se está muriendo solo de COVID. Hay gente en las clínicas que se muere de cáncer. Hay gente que no puede caminar, que está postrada en una cama, que no puede comer, que vive sondeada, que está en una cárcel injustamente, o que está en una cárcel porque de pronto sí cometió algún error, pero no tiene nadie que lo visite. Hay personas que en este momento están dando su vida por el Evangelio. Hay personas que están muriendo. Yo no estoy diciendo que
Tu problema o mi problema no importa. Solo estoy diciendo que el Señor tiene el control de absolutamente todo y que aunque claramente hay personas que tienen unos problemas que comparados con nosotros decimos yo no tengo nada, pero no valoramos y no le damos gracias a Dios por eso que Él nos da. Eso es lo que Él quiere que hagamos en el lugar secreto, que reconozcamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Redentor, que Él fue el que entregó verdaderamente su vida en la cruz y que Él padeció todo eso que tú estás viviendo. Algunos dicen, no, pero es que Cristo no sabe qué es eso. Dios no sabe lo que estoy viviendo. Dios se olvidó de mí. Te digo que no es así. ¿No será más bien que tú te olvidaste de Dios porque querías hacer las cosas a tu manera y Dios te ha venido mostrando que esa no es la forma? Que debemos es admitir y aceptar la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Que no debemos confiar en nuestro conocimiento y en nuestra sabiduría, sino verdaderamente pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese conocimiento, esos dones del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder llevar unas vidas santas, para dar un testimonio verdaderamente de que yo soy cristiano. Si nosotros vamos al libro de Isaías, porque yo tengo que basarme en la palabra, ¿cierto? Vamos a ver un poco sobre esto. Vamos al libro de Isaías y vamos al capítulo 26. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a leer el versículo 20. Miren lo que dice Dios Todopoderoso. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. El Señor, por ese momento, el pueblo de Israel estaba sufriendo muchísimo, muchísimo, unas barbaries terribles, pero le estaba dando una voz de aliento a su pueblo, de reconfortarse. Y hoy el Señor te trae eso para ti. Hoy el Señor quiere que dejes esas cargas y esos problemas y esas dificultades en manos de Dios. ¿Estás enfermo? Ponlo en manos de Dios. Descansa en Él. ¿No tienes de pronto cómo pagar las deudas? Descansa en Dios. No te faltará el alimento. No te va a faltar la comida. De seguro que no es así. Y si por algún motivo te llega a pasar, no reniegues. Porque acuérdate que en algún momento te abundó algo y no lo supiste aprovechar, porque eso también pasa. Pero Él quiere que nos regocijemos en Él, que descansemos en Él. Y eso es lo que hace la oración. Nos permite descansar en el Señor, nos permite tener una comunión, y la comunión está dada en que yo hablo con Él y que Él también me habla a mí. Esa es la comunión que hay entre Dios y el hombre. Y para terminar esta hermosa enseñanza por el día de hoy, vamos a ver el tercer punto, que es no usar vanas repeticiones en la oración. Y vamos nuevamente al libro de Mateo, capítulos 6, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice el Señor? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces el Señor Jesucristo, amados hermanos, no quiere que nuestras oraciones sean frases recitadas o copiadas ni que se repitan sin sentido. Él no quiere que nosotros seamos loritos. Él no quiere que empecemos a hablar cosas que ni siquiera nosotros entendemos, ¿sí? Porque repetimos una cantidad de cosas y la verdad ni siquiera sabemos qué es lo que estamos hablando. El Señor nos dice que Él nos escucha,
Dice la palabra de Dios que todo el que invoque el nombre de Jehová, Él estará presto para escucharlo. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo, Él estará presto para escucharlo. ¿Sí? Entonces la oración se vuelve es un diálogo, no una repetición. Y aquí, digamos que resalto que el cristiano muchas veces critica al católico porque el católico hace vanas repeticiones, como por ejemplo el rosario y bueno, otras oraciones. Pero el cristiano, el que se dice cristiano, muchas veces hace lo mismo. Y por eso es que solamente puede durar hablando con Dios solo 2 o 3 minutos y ya no encuentra qué más palabras decir. Porque no está hablando con Dios, sino está repitiendo algo. Y esa oración que hace hoy es la misma oración que hace mañana y que hace pasado mañana y así sucesivamente. Entonces fijémonos que no es solamente decir, no seamos como los otros, porque eso es muy fácil, sino verdaderamente decir y entender, comprender y actuar en que la comunión con Dios está basada en un diálogo de honestidad, donde no necesitamos decirle mentiras ni decirle cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Usamos palabras que ni idea qué quieren decir, pero pensamos que por solo decirlas, pues Dios como si lo sabe todo, pues está bien. No, eso no está bien, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que el diálogo es donde yo hablo con Dios, ¿sí? De una forma paciente, de una forma así elocuente, pero que yo lo hago con fe. Yo debo tener ánimo, debo tener fervor y sobre todo debo tener ¿qué? Amor. Y eso es lo que me dice el libro de Lucas en el capítulo 11, en el versículo 1. ¿Qué nos dice Lucas 11:1? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si ustedes leen lo que sigue después de este versículo de Lucas 11:1, aquí viene la oración del Padre Nuestro. Por el tiempo no se las alcanzo a explicar toda. En la enseñanza que tengamos, por consiguiente, en la que sigue, mejor dicho, con la ayuda del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo vamos a estudiar qué quiere decir el Padre Nuestro, porque esa es la oración maestra, ese es el ejemplo de oración que el Señor Jesucristo nos dio, pero pueden irla leyendo en Lucas capítulo 11 y en lo que sigue después de los versículos de Mateo 6, de los versículos 9 hacia el 15 como lo leímos al principio de esta oración, está el Padre Nuestro. Pero eso lo vamos a explicar más adelante, en la enseñanza que continúa. Hoy quiero que se lleven esto que estudiamos en sus corazones. Y me lo llevo yo también, porque yo también soy ministrado por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que aprendimos, amados hermanos? Que no debemos orar como los hipócritas, pero no por juzgar a los demás, sino entendiendo que lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago deben tener coherencia, que debo orar en lo secreto, que debo buscar al Señor Jesucristo, que debo buscar de Él de madrugada, ¿sí? De madrugada debo buscar de Él, porque es la manera y es la hora del día en que nadie nos interrumpe. A las 4 de la mañana nadie te va a distraer, nadie te va a interrumpir. Algunos dirán las 4, sí, y si les digo a esa hora, para otros que sí le han entregado la vida a Dios, es tarde. Personas que lo hacen desde mucho más temprano. Pero aquí la idea tampoco es ensoberdecernos de que es que yo lo hago muy temprano, no. A la hora que te despiertes, dedícale un tiempo a Dios. Si vas a iniciar con 5 minutos, de acuerdo, pero hazlo de corazón. Hazlo para Él. Amado hermano, lo estás haciendo para el Creador. Es que no es ningún aparecido. Es que es el que creó el universo, el que te creó a ti y a mí.
Si tú dices creer en Dios, debes entender eh, eso que Dios quiere enseñarnos con su palabra, en donde Él nos dice que Él lo creó todo, que Él lo sabe todo. Debemos buscar de Él, ¿de qué? De corazón. Y lo último que aprendimos en esta hermosa noche es que no debemos usar vanas repeticiones, ¿sí? No debemos usarlas. No debemos decirle lo mismo a Dios porque Dios no es bobo. ¿De qué me sirve a mí estar allá haciendo así, así y dígale, 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 dígale lo mismo? No tiene absolutamente nada. Es como cuando una persona que tú estás en el trabajo o en tu casa te dice lo mismo 10, 20, 30, 40, 50 veces. Pues llega un momento en que te molestas, ¿cierto? Pero yo ya le escuché, ya le entendí, ¿sí? Cuando la persona le entiende, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, que no lo tratemos como si fuera ignorante, sino que verdaderamente lo tratemos como nuestro amigo, como nuestro Rey, como nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Papito hermoso, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esta hermosa noche que nos has permitido tener y por esta preciosa enseñanza. Te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones de mis hermanos, Padre Celestial. Que busquemos de ti, Señor, que entendamos la importancia de la oración, Señor. Que muchas veces queremos que sucedan cambios en nuestra vida, pero nosotros no queremos dar nada, Señor. No queremos darte ni siquiera 5 minutos, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti, a leer de tu palabra, Señor, a entender, Señor, lo que está en las Escrituras. Que no sea el entendimiento de nosotros como hombres, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a los que se han conectado y a los que escucharán en un futuro nuevamente este audio, Señor. Te ruego e imploro por sus vidas, cuídalos del COVID y de cualquier otra enfermedad, Señor. Mantén llenas sus alacenas, Señor. Regocija su alma, Señor. Que quien se sienta triste, Señor, quien se sienta frustrado, quien se sienta cansado, que ya no puede más, encuentre en ti, Señor, ese descanso que solo tú das, Señor amado. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Amén y amén.